El encuentro está planificado de manera tal que podamos tener... El encuentro va a estar basado en el eje modelo sindical, modelo de relaciones laborales y modelo de nación. Vamos a contar con 3 expositores, y después cada uno va a poder hacer preguntas escritas dirigidas a los expositores o al coordinador, de la cual vamos a hacer una selección. Si podemos, vamos a poner en conjunto a todas las preguntas, dependiendo de si nos da o no el tiempo. Y al final de las exposiciones vamos a dedicarnos a compartir las preguntas y respuestas. No sé si nos va a dar para hacer un diálogo, porque somos bastantes, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible. Bien, vamos a arrancar con el primer expositor. Voy a presentar al primer expositor, que es el padre Carlos Agaputo, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y presidente de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Así que sin más, le doy la bienvenida y la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por poder encontrarnos. Espero que parte de una alegría compartir este panel con Mario y con Aníbal, tantos años de amistad y de trabajo en conjunto. Y yo voy a hacer una reflexión que espero sea de utilidad, como introduciendo un poco la temática que nos convoca. Y lo primero que quiero afirmar, decir, es la Argentina, con lo cual marco de alguna manera toda una orientación, ¿no? La Argentina tiene una vasta y rica experiencia en defensa del lugar de los trabajadores en favor de su dignidad. Esto lo ha llevado adelante a través de la creación y participación de justamente un modelo sindical, de un modelo de relaciones laborales y de nación, íntimamente imbricadas, interrelacionadas, como instrumentos, y al mismo tiempo yo diría como fin de su misma acción. La breve reflexión que aporto quiere ayudar a ahondar, recrear y actualizarlos en la búsqueda de la justicia social y del bien común. Esto parte de la base de que yo sigo pensando y creyendo que la organización sindical, por lo menos en nuestros países, yo creo que debería ser lo mismo a nivel mundial, sigue teniendo un valor importantísimo. Tal vez no en la línea de comienzo del siglo XX, fin del siglo XIX. Hoy la sociedad es mucho más compleja, al mismo tiempo participativa, con muchas más organizaciones, pero justamente por eso mismo me parece que en eso que yo planteaba de recreación y demás, le ocupa un lugar, me parece importantísimo, en cómo se convierte en el eje central de un encuentro y de un diálogo con otras organizaciones en función de la lucha por la justicia. Podríamos decir así, fines del siglo XIX, comienzo del XX, eran solo las organizaciones sindicales. Hoy no se podría pensar esto solamente, solo con los trabajadores organizados. Ellos tienen que convertirse en la columna, si quieren, vertebral, que vincula con otros aspectos, pero sin dejar de cumplir su rol a partir de su experiencia, su creatividad, su inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer un poquito rápido. Así como a fines del siglo XIX,
las organizaciones sindicales cuestionaron las condiciones de desenvolvimiento del capitalismo, luchando por la justicia y la afirmación de derechos, en los albores del siglo XXI, están nuevamente llamadas a tener protagonismo en la lucha por la justicia, en diálogo con todos los actores sociales y políticos. Es por ello que resulta fundamental vertebrar un pensamiento que recoja la complejidad de la realidad actual y se proponga una estrategia de acción en miras a la construcción de una sociedad más justa. Esto parte de un necesario cuestionamiento a la lógica de concentración de un sistema económico que está radicando las mediaciones productivas para implantar un esquema de explotación extractiva con efectos destructivos en el medio ambiente físico y humano. Supone cuestionar también la especulación financiera, que valoriza los activos intangibles y desvaloriza sistemáticamente los recursos monetarios que son el sustento vital de la población universal. Esta secuencia sigue con la necesidad de repensar el modelo de desarrollo a nivel planetario. Esto a su vez supone colocar en el centro al trabajo humano y su dignidad, con su fuerza, con su potencia, su creatividad, como fuente de generadora de valor, con su diversidad de formas actuales, recuperando su dimensión subjetiva y potenciando la lucha por su justa retribución. La centralidad del trabajo en la vida humana excede con creces su dimensión económica. El trabajo hace posible el desarrollo de todas las potencialidades y también de la cooperación, no solo como hecho ético, sino también tecnológico. Es el medio que hace posible la vida de cada familia y la convivencia en comunidad. Conviene recordar que el conocimiento, en todas sus variables, la tecnología, la arquitectura productiva, las invenciones, constituyen un patrimonio colectivo de la humanidad y nace del trabajo acumulado de generaciones y generaciones de hombres y mujeres. Pende, por lo tanto, sobre él, sobre el conocimiento, al igual que lo decíamos sobre la propiedad, una hipoteca social. La lucha por la justicia en el acceso y la distribución de esos bienes es uno de los horizontes fundamentales de las organizaciones que representan a los hombres y mujeres del trabajo. La lucha por la justicia no se agota en la protección de las posiciones o en el reclamo por la mejor distribución. Requiere el planteo de un nuevo estilo de desarrollo sustentado en un nuevo paradigma. Paradigma que incluya el conjunto de las dimensiones de la persona, cuida el medio ambiente y contemple la ayuda mutua al interior de los países y entre los países. Luchar por un desarrollo integral, sostenible y solidario, además de formar parte de la agenda del futuro de los más débiles, en la actualidad supone la supervivencia de la humanidad y del planeta. El nuevo paradigma de desarrollo supone la centralidad de los pueblos como sujetos históricos, con su propia subjetividad cultural y diversidades, con sus organizaciones sociales y sindicales, con sus experiencias,
con sus formas de representación y lucha. Supone la movilización de esas fuerzas para superar la etapa de resistencia, para pasar al protagonismo con acciones novedosas y transformadoras. Se trata de recuperar las experiencias históricas propias del movimiento obrero, buscando un nuevo sentido transformador para el desarrollo deseado. Las condiciones del mundo no son fáciles, pero se abren oportunidades cada día. Existe crisis de sentido, prima la incertidumbre acerca del futuro, pero ello puede constituir una ocasión para crear otras opciones. Ante la crisis, las organizaciones sindicales tienen que afirmar su protagonismo y actualizar sus iniciativas y mensajes en función de los nuevos desafíos del mundo del trabajo, tanto en una escala local como global. No pueden encerrarse en la defensa corporativa de su sector, están llamadas a trascender, a contribuir al armado de una agenda social democratizadora, a fortalecer el lazo político y las articulaciones, a demandar y potenciar la intervención de los poderes públicos con fines de bien común. En este marco planteaba al comienzo mirar estos tres modelos que nos plantea este encuentro, sentarlos en esta perspectiva. Preguntamos qué tienen que hacer las organizaciones sindicales para volverse actores cruciales de un cambio de paradigma político, económico, social y ambiental fundado en el desarrollo integral, sostenible y solidario. El papel que las organizaciones sindicales están llamadas a actuar no es fácil, puesto que a priori implicaría una reestructuración de su actual manera de pensar, vivir y hacer. Es importante aclarar inmediatamente que un cambio de paradigma no implica ningún paso atrás en tema de valores. Ayer, como hoy, defender los derechos y la dignidad de los trabajadores coincide con la defensa de los mismos derechos y dignidad humana. Ejemplo, tener un trabajo y un salario digno es un requisito básico para tener una vida digna. La misma cosa se puede decir para las libertades sindicales fundamentales que están en la convivencia libre y civil y democrática entre los seres humanos. Los convenios fundamentales de la OIT representan una piedra angular del derecho del trabajo y sindical, en particular la 8ª Convención. Decimos que los sindicatos deben ser el faro de los trabajadores en defensa de los antiguos derechos y al mismo tiempo la brújula para individualizar los nuevos. Por efecto de la 4ª revolución industrial, caracterizada por la digitalización, que está implicando cambios radicales en las técnicas de producción y de consumo. El sindicato tendrá también que ocuparse de nuevos temas que van más allá de la cuestión estrictamente laboral. El desarrollo de energías renovables, la tutela del medio ambiente y de la biodiversidad, tanto como la implementación de procesos de producción, utilización y reciclaje de los productos, son aspectos nuevos e imprescindibles
de las nuevas políticas sindicales. Es a priori reconstruir una unidad sindical entre trabajadores y sindicatos, pero también entre sindicatos y sindicatos, que poco a poco se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, para conseguirla, es necesario elaborar una política sindical más integral y holística. En este nuevo marco, la educación y la formación a todos los niveles deberá ser una parte integrante de la actividad de la reivindicación sindical. La formación en particular tendrá un papel decisivo en los próximos años, puesto que la digitalización progresivamente transformará la manera de trabajar y muchos trabajos se volverán directamente obsoletos. Delante de esta progresiva e inevitable destrucción del trabajo y del sistema de producción, así como los hemos conocido en el siglo pasado, las organizaciones de trabajadores deben ser conscientes de cuáles son sus objetivos. Solo con una renovada unión sindical, local y global, caracterizada por unas mayores competencias y una visión más amplia y realista, tanto de nuestros tiempos como del futuro, el movimiento sindical tendrá las herramientas indispensables y necesarias para confrontarse en el escenario global y volverse un actor decisivo en el gobierno de los procesos de desarrollo sostenible en el interés de los trabajadores y de la humanidad entera. En diversos lugares del mundo, las organizaciones sindicales se enfrentan a una permanente persecución que socava la libertad de organización e impide diálogo social a través de la negación de la representación y de la negociación colectiva. La limitación en las condiciones o el debilitamiento de la trama institucional que incluye las organizaciones del trabajo no pueden conducir al desánimo, al abatimiento o al abandono de las posiciones de trabajo político. Al contrario, ante situaciones adversas, tiene que haber más acción política, más ideas, más entusiasmo para salir de las situaciones críticas. En particular, conviene recuperar experiencias de organización institucionalizadas a lo largo del tiempo que tengan ese sentido y esa orientación. De esa recuperación resulta imperativo actualizar legados y compromisos, construir agenda propia con sentido estratégico. Esta agenda requiere de la unidad y solidaridad de los trabajadores de distinto tipo y de distintos territorios. La unidad, la articulación, el trabajo cooperativo, el compartir experiencia y camino fortalece. La fragmentación, la separación, el aislamiento lleva al estancamiento y al debilitamiento frente a otras fuerzas que actúan de manera decisiva en una dirección contraria a los intereses de los representados y de la mayoría social. Luchar por instalar en la agenda social los temas del trabajo, la perspectiva del desarrollo integral, sostenible y solidario, debe ser un tema prioritario en miras a desarrollar un verdadero diálogo social basado en organizaciones sólidas y representativas y en un pleno respeto a la libertad de organización. En todos estos ejercicios,
resulta fundamental contar con una mirada nacional, regional y global para ajustar la actual situación local. Las organizaciones sindicales están llamadas a renovar, a innovar y a crear los futuros y comprometerse, los escenarios futuros, y a comprometerse decisivamente en su transformación. Una transformación de carácter colectivo que interpela a las organizaciones de los trabajadores para contribuir a la construcción colectiva de una manera nueva, lúcida y audaz que ayude a poner los pilares de un mundo más justo, cooperativo y equilibrado. Transformación, con un horizonte de justicia que lanza el imperativo a las organizaciones sindicales para trabajar en el cuidado y protección de sus miembros, pero que en el contexto actual de exclusión social obliga a alargar la mirada y trabajar por los procesos de integración social más allá de sus propias filas. Las organizaciones sindicales están llamadas a convertirse en factores claves para la inclusión, la participación, la integración plena en la sociedad de los que no tienen tierra, techo o trabajo. Su contribución a la construcción de un tejido social con plena participación, favorable a la realización personal y grupal, al diálogo social constructivo, a la construcción de una perspectiva de futuro más fraterna, forma parte de los desafíos y de las esperanzas de este tiempo. Para finalizar, recordar esto. Simplemente, pero que de alguna manera marca, me parece, el espíritu que debe mover y que movió siempre al sindicalismo. Las organizaciones sindicales tienen su fuente en la solidaridad y están llamadas a construir en la sociedad en su conjunto puentes de solidaridad. Parece que hay que buscar la manera de recrear, y esa sería un poco como la síntesis de todo esto, el rol del sindicalismo en la sociedad actual. Por eso a mí me pareció muy interesante cuando propusieron el título de este encuentro, donde vincularon el modelo sindical, el de la importancia de las relaciones laborales, y eso lo pusieron en el marco de un modelo de nación. De alguna manera, estos tres aspectos están vinculados en lo que desarrollé. Creo que este modelo que de alguna manera en la Argentina hemos realizado, tenemos la obligación de actualizarlo. La tentación, ¿cuál es? El querer convencernos que ya no sirve más, que esto es antiguo, de tirarlo por la ventana. No. Esa es la tentación. Eso es a lo que nos quieren llevar. O sea, que el planteo tiene que ser otro. El planteo tiene que ser, a mi modo de ver, cómo afirmamos esto, cómo purificamos esto y cómo ordenamos estos tres ámbitos de desarrollo para el futuro, y en orden a este presente y al futuro. Y les dejo simplemente una cosa que de la experiencia. Hace muchos años, hace 30 años fácil,
un hombre muy importante del pensamiento social de la Iglesia, hablando sobre el sindicalismo, me dijo, no argentino, europeo, el sindicalismo se acabó. El sindicalismo se acabó. Es algo ya antiguo. Por supuesto, venía de la experiencia europea, donde muchos de ustedes, que seguramente trabajan en el ámbito internacional, lo conocen, saben cómo se han diluido y transformado muchas veces las organizaciones sindicales en ONG. La misma OIT de algún modo ha entrado en una especie de eugenismo, con lo cual han terminado aparentemente generando algo nuevo y al mismo tiempo debilitando las estructuras sólidas y de experiencia que lucharon contra la injusticia durante más de un siglo. Entonces, por eso el planteo que yo les hago en el marco de lo que ustedes están hablando es, para mí, el desafío no de cómo excluimos, sino cómo integramos. Cómo integramos. Y cómo el movimiento obrero se convierte desde la perspectiva de solidaridad, por eso que terminé hablando de esa frase, en un articulador de la solidaridad de los distintos actores sociales que nos lleven juntos a trabajar en una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. ¿Por qué? Porque, como decía Juan Pablo II, hablando sobre las organizaciones sindicales, él decía que las organizaciones sindicales son, a organizarse, expresión de la lucha por la justicia social. No de la lucha de clase, de la lucha por la justicia social. Si eso es así, eso sigue siendo válido hoy como hace un siglo atrás. Porque la justicia social la construimos día a día. Día a día, de generación en generación. Y por eso la responsabilidad que tienen, me parece, todos ustedes, se usan esas palabras, ¿no? Recrear, innovar, repensar, recuperar. Bueno, nada más, muchas gracias y disculpen el tiempo. Gracias, padre Agaputo. Sabemos que te tenés que ir a una noble tarea que es celebrar el sacramento de un casamiento de dos muchachos que se quieren casar, lo cual es muy bueno. Al todo resto le... Todo un acontecimiento. Así que bueno, gracias por tus palabras, a modo de despedida, porque en 2 o 3 minutos vas a dejar de participar del Zoom. Les recuerdo a todos que los que quieren ir formulando preguntas las pueden mandar por privado, así las vamos agrupando, las vamos trabajando, como para que al final de las exposiciones podamos hacer una puesta en común de esas preguntas. Bien, el próximo orador es Aníbal Torreta, que es integrante de esta pastoral social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que es secretario de organización del sindicato SUTECBA, pero por sobre todo es un sindicalista comprometido con la causa de los trabajadores, desde siempre. Así que te damos la bienvenida y la palabra, Aníbal. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Juan, que está armando todo esto, y sobre todo a Carlos, que nos convence y nos hace creer de verdad que somos parte de esto y nos permite expresarnos. Así que para mí es muy importante, desde la pastoral social de la que formo parte, y yo sé que a Carlos le gusta que lo diga, porque no lo decimos nunca, formamos parte de la pastoral social, y desde Cefas que de alguna manera nos invita a poder expresarnos en el día de hoy. Así que gracias, Carlos. Y yo voy a hablar quizá más que nada desde mi experiencia como dirigente sindical y desde mi
desde mi pensamiento, porque creo que tenemos un expositor, luego de mi exposición breve, concisa, que es uno de los grandes pensadores actuales del sindicalismo, del modelo sindical y de la legislación del trabajo, que es Mario Gambacorta. Con lo cual lo mío va a ser una introducción de la introducción de Carlos, si se quiere. Yo de alguna manera hay una plaquita, la primera plaquita que creo que va a ser la única que vamos a poner, que de alguna manera con Carlos no habíamos hablado, pero mi exposición tiene que ver con esto, el modelo sindical que realmente genera en el movimiento obrero un factor de poder, no lo es solamente para el sector trabajador, sino que es un aporte, como dice ahí, a la construcción de una comunidad organizada con justicia social. La idea de un movimiento obrero unido, fuerte y solidario, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, por lo menos para mi humilde entender, como un aporte a la construcción o a la reconstrucción de la nación argentina. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cuestiones que hablaba Carlos, de las cuales debemos abordar los dirigentes sindicales, en función del bien común, no lo podemos hacer si se licúa el poder que tiene el movimiento obrero organizado. Es fundamental sostener y aumentar cada día más el poder que tenemos los trabajadores organizados para poder hacer lo que decía Carlos, ponerlo además al servicio de la comunidad y de los trabajadores que hoy se llaman precarizados o están fuera del sistema formal del trabajo. Y cuando digo a la luz de la doctrina social de la Iglesia, lo digo porque nuestro pensamiento, el modelo sindical argentino, nace a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y no tenemos que hurgar mucho. Brevemente, cuando en el Antiguo Testamento Dios de alguna manera busca la liberación del pueblo de Israel de Egipto, justamente se está comprometiendo con un pueblo que estaba esclavizado, produciendo riquezas para un imperio, hablando políticamente de una cuestión bíblica. Hay un compromiso concreto con un pueblo que estaba esclavizado, generando riquezas, acumulando riquezas para otro que lo tenía esclavizado. Buscando la libertad. Y la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum para acá, se compromete con estas dos palabras, justicia e igualdad. Dice justicia e igualdad, y además nos muestra, de alguna manera, en forma manifiesta, la desigualdad que existe entre el trabajador y entre aquel que de alguna manera, no quiero decir los empresarios, porque nuestra concepción filosófica de la vida y nuestro modelo sindical es de construcción conjunta con el empresariado nacional, con los productores nacionales. Pero genera una igualdad, dice la Rerum Novarum. Dice la Rerum Novarum. No solo la contratación del trabajador, sino también las relaciones comerciales se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de trabajadores. Acá se manifiesta la desigualdad de las partes. Y acá se manifiesta la necesidad de un sindicalismo fuerte que equilibre esas partes. Había hecho unos dibujitos muy simples, que están, si querés, Juan, ponelo. ¿Qué igualdad existe? Pregunto, y lo planteo a los compañeros y al público que está escuchando. ¿Qué igualdad existe entre un trabajador de una multinacional y los dueños de esa multinacional? José Pérez, trabajador de una multinacional. ¿Qué posibilidad de negociación tiene un trabajador frente a, acá está el dibujito, ese trabajador frente a una empresa poderosa, internacional, global, que ya ni siquiera se conoce de quién es? De la misma manera, pensemos juntos,
qué capacidad de negociación y qué capacidad de equilibrio de igualdad tiene una comisión interna frente a esta también multinacional, frente a un gran supermercado, frente a una gran empresa automotriz. Y acá comienza a jugar la lógica de nuestro modelo sindical. Ni un trabajador en forma individual, ni una empresa, un sindicato por empresa, ni una comisión interna tiene la capacidad y el poder para sentarse a negociar con un poder fáctico tan enorme como es una empresa multinacional. Y acá la lógica de nuestro modelo sindical, que allá por las 1943 se empieza a esbozar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que busca que todos los trabajadores de una rama de actividad conformen una organización poderosa para poder no confrontar, sino buscar la posibilidad de negociar, de buscar, como dice nuestra ley, las mejores condiciones de vida y de trabajo. Y esto digo esto porque el artículo 3 lo plantea, la ley de asociaciones sindicales, en la misma lógica que decía Carlos. No nos ocupamos solamente de las condiciones de trabajo. Nuestro modelo sindical es mucho más amplio y se ocupa de las condiciones de vida y de trabajo. Y dice el siguiente, la ley en el mismo artículo, y estamos obligados como dirigentes sindicales, lo dice la ley, nos obliga la ley, a remover cualquier obstáculo que se interponga entre esos derechos, esas condiciones de vida de trabajo y los trabajadores. La ley nos obliga a esta defensa. Y para llevar una defensa efectiva, nosotros, desde nuestro pensamiento situado en nuestra Argentina y en nuestra región, estamos obligados a tener un sindicalismo fuerte. Y la única manera de tener un sindicalismo fuerte es con el modelo sindical que se empieza a esbozar en el 43, que se hace fuerte en 1945 con características propias que emanan de la concepción justicialista del sindicalismo, ¿no? Un sindicalismo con sindicatos no por empresa, no por oficio, sino por rama de actividad, con una central obrera única, poderosa, con afiliación masiva, y con características de libertad, democracia y concentración. Cosas que muchas veces se nos cuestionan, que en algún caso en particular pueden tener asidero, pero que no lo es tal. Nosotros tenemos elecciones en nuestras organizaciones sindicales cada 4 años. Nuestros delegados tienen elecciones cada 2 años. Y es decir, que permanentemente rendimos examen con nuestros defendidos y con la sociedad. Entonces, sindicatos fuertes, pero el modelo sindical argentino es una universalidad de cosas. No es solamente una central obrera única a la que aspiramos, hacia la que apuntamos, que es la que había cuando nuestro modelo sindical estaba fuerte, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, sino el sistema de personería gremial, de convenios colectivos, es decir, que negocia aquel sindicato que tiene más trabajadores cotizantes, el sindicato que tiene más poder de fuego para negociar a favor de sus trabajadores en un ámbito determinado. La preferencia, como dije antes, del sindicato por rama de actividad. La promoción de central obrera única. Lo que estaban acá mostrando los chicos en este gráfico. La estructura piramidal, es decir, la posibilidad de tener sindicatos de base o uniones, de tener federaciones y de tener confederaciones y una gran confederación general del trabajo. Que es a lo que aspiramos y que vamos camino a eso, si Dios quiere, en pocos días. Y otro elemento fundamental que tiene que ver con los pies, que son los delegados de base. Nuestro modelo sindical plantea delegados de base que defienden a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, cosa que no se da en todas las regiones del mundo. Por eso decíamos, ¿no?, que nuestro modelo sindical, con esta capacidad de poder, lo hizo en algún momento
lo trata de hacer y debe apuntar no solamente a la defensa de sus trabajadores, sino a promocionar el bien común. El magisterio lo reconoce. Yo me permito leer 10 renglones. Dice, el magisterio reconoce la función fundamental desarrollada por los sindicatos de trabajadores cuya razón de ser consiste en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses de los hombres empleados en las diversas profesiones. Esto lo dice la labor en exercen. Y además dice, al sindicato, además de la función de defensa y de reivindicación, le competen las de representación dirigida a la recta ordenación de la vida económica. La vida económica trasciende totalmente una empresa. Y la educación de la conciencia social de los trabajadores, de manera que se sientan parte activa en toda la obra del desarrollo económico y social de la construcción del bien común universal. Desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia y desde la óptica del modelo sindical justicialista, o el modelo sindical argentino, como más le guste, nuestra lucha no se limita al reclamo salarial, que es lo que muchos quieren. Nuestra lucha no se limita al reclamo de condiciones de trabajo, sino que nuestra lucha apunta a que los trabajadores seamos un factor de poder y estemos en los lugares donde se toman las decisiones. Siempre decimos nosotros que no queremos discutir la distribución de la riqueza. Queremos sentarnos en la mesa donde se discute cómo se va a construir esa riqueza, que es mucho más importante que la distribución de la misma. Queremos sentarnos en la mesa donde se discute si queremos ser un país agroexportador o queremos ser un país industrial, tecnológico. Ahí queremos estar sentados. Entonces, en la segunda parte de la charla, muy breve ya para darle paso a Gambacorta, que es el que realmente sabe de esto, yo quiero hacer un pequeño análisis de la relación directa que hay entre las veces que en la Argentina se implementó un modelo sindical fuerte, con políticas que promovían el derecho sindical y que promovían la unidad sindical y que promovían la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, y las épocas en que o se reprimían o se prohibían estas actividades sindicales. Es muy cortito, muy sencillo. El primer sindicato argentino nace en 1857, es el Sindicato de Trabajadores Tipográficos. Ahí por la generación del 80 nacen aproximadamente una veintena, una treintena de sindicatos, me puede corregir Mario. Por el 1880, el primer intento de armar una federación de sindicatos, después salió Fora y todas esas cuestiones que ustedes las conocen. Pero ya en esa época, generación del 80, Nicolás Avellaneda dice, cuando se estaban iniciando los primeros sindicatos, que 2 millones de argentinos economizarán con su hambre y con su sed para poder rendir culto a los compromisos de la fe pública con los compromisos de los mercados internacionales. Ya en esa época, mientras el movimiento obrero se estaba organizando en forma precaria, la política en ese momento conservadora, hoy la llamaríamos neoliberal, o como quieran ponerle ustedes el adjetivo, planteaba el crecimiento sin justicia social, el crecimiento a costa del hambre del pueblo argentino. Y esto fue así hasta la aparición del peronismo. Los números hablan, no lo digo yo. Pasamos de tener leyes represivas a tener leyes que protegen, que protegían al sindicalismo. Pasamos de la prohibición a la promoción. Ni hablar de la participación política de los sindicatos. El justicialismo, además de promover el unitarismo en las centrales obreras únicas, promueve una ley, la 23.852, en la cual los trabajadores en asamblea de sus sindicatos podían decidir la participación política de los dirigentes sindicales. No en el partido justicialista, en cualquier partido. Es decir, no solamente
se apuntaba o se apunta o se apuntaba y se quiere apuntar a la defensa de los derechos, sino a la participación política de los sindicatos. Y fíjense ustedes que siempre que hay una participación fuerte del movimiento obrero en la República Argentina, las cifras económicas y la participación de los trabajadores en la riqueza y el crecimiento industrial y el crecimiento de establecimientos de trabajo es prácticamente proporcional a esa participación sindical. Cuando en la Argentina el modelo sindical nace de la mano del justicialismo, entre 1940 y 1955, por datos de la CEPAL, no por datos del Partido Justicialista, se crean en la Argentina 1.743.000 trabajadores industriales nuevos. La participación de los trabajadores en los ingresos llega al 51% en 1954. Es decir, la coincidencia de un modelo sindical con central obrera única, un modelo sindical que le daba a los trabajadores las posibilidades no solamente de ser dirigentes gremiales, sino de ocupar el 33% de las bancas en la Cámara de Diputados, donde se deciden las cosas, donde hubo 2 ministros que fueron trabajadores sindicalizados, donde las embajadas argentinas tenían agregados obreros, donde el poder sindical era absolutamente real y era parte de la toma de decisiones, la Argentina crecía. Crecía a nivel de fábricas, crecía a nivel de producción, pero además crecía en la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Me había dado el compañero Marcos una ayuda a memoria. En un país de 15 millones de argentinos, 2.256.558 eran afiliados a las organizaciones sindicales y a la central obrera. Ese era el poder sindical. Y a ese poder sindical aspiramos los trabajadores. Y fíjense qué pasa cuando la Argentina es víctima de un golpe militar, de la revolución fusiladora, se intervienen los sindicatos, se interviene la CGT, se prohíbe la actividad sindical, se encarcelan los dirigentes sindicales. Automáticamente la participación de los trabajadores en los ingresos es de un 38%. Es decir, que automáticamente cuando se limitan los derechos de los trabajadores, se limita su capacidad de crecimiento económico. Porque esto es una cuestión colectiva, no es la famosa meritocracia que nos quieren hacer creer. Si no hay poder sindical, no hay derecho de los trabajadores. Y no hay posibilidad alguna que los trabajadores crezcan. Es imposible. Nadie crece por la meritocracia. Se crece por la construcción colectiva. ¿Qué pasó además? En ese momento, la CGT se parte. Y acá quiero dar un dato de color. 32 gremios democráticos, que se hacían llamar democráticos por un lado, 62 organizaciones gremiales por el otro. La CGT fragmentada, se empieza a fragmentar y va a tener luego un montón de divisiones. Había 94 gremios en la República Argentina. Hoy tenemos 2.700 gremios, compañeros. 1.300 con personería gremial. Yo me pregunto si eso es verdaderamente democracia sindical o es fragmentación del poder sindical. Esta es una cosa que se la dejo para que la pensemos juntos, para que la piensen en su casa y para que la hablemos en otro momento. Y así fue siempre. En el 74, cuando volvimos a tener paritarias libres y los sindicatos volvieron a ser libres y volvieron sus dirigentes, salieron de la cárcel, volvieron a tener la posibilidad de construir sindicatos poderosos, la participación en los ingresos fue del 48%. Y volvimos para atrás con el derrocamiento del gobierno democrático, pasando en el año 82 a un 23%, que fue el pico menor de participación en el ingreso de los trabajadores, con sindicalistas presos, desaparecidos, sindicatos intervenidos.
Y así fue siempre. En la década del 80, con la vuelta a la democracia, no nos olvidemos que se intenta instalar, lo primero que se intenta hacer es instalar la ley Muchi, una ley que debilitaba las organizaciones sindicales. Esto es lo primero que se intenta hacer. Y en los 90 lo mismo, la desregulación de las obras sociales, que genera la competencia voraz entre los trabajadores por los afiliados a las obras sociales, rompiendo el concepto que hablaba Carlos, de solidaridad sindical. Es decir, entrando en una especie de competencia de mercado entre los afiliados a las organizaciones sindicales. La flexibilización laboral, que llega a su cúspide allá por el 2000, con una ley que se pretende aprobar para flexibilizar a los trabajadores, con una corrupción, la famosa ley Vanel, con corrupción para destruir la organización sindical detrás de la flexibilización laboral, con la destrucción del aparato productivo que generaba el debilitamiento de las grandes organizaciones sindicales del sector industrial, del sector ferroviario. Entonces, no es casualidad que cuando el modelo sindical se ve en peligro, las políticas económicas, no digo anti-obreras, sino anticomunidad, son más desarrolladas. Ahí por el 2001, después de la crisis que tuvimos en la República Argentina, empieza una recuperación. Y vuelven 2003-2004 las paritarias libres en la República Argentina. Y en esas paritarias libres, por ejemplo, el salario de un trabajador de la alimentación pasa de 325 pesos a 1.270. Por ejemplo, de 394 pesos un trabajador del calzado a 1.159. Un trabajador de la construcción de 255 a 1.036. Un metalúrgico de 400 a 1.064. Y esto no es casualidad. Esto fue la posibilidad de tener paritarias libres y que nuestro modelo sindical, medio rengo, vuelva a funcionar. Entonces, para ir terminando, nosotros entendemos del movimiento obrero que no puede haber justicia social sin participación de los trabajadores. Y que necesitamos un movimiento obrero unido, un movimiento obrero fuerte, un movimiento obrero que esté en los lugares donde se toman las decisiones. No podemos ser invitados de piedra, porque en cada crisis, 2001, el ejemplo más claro, se le ha pedido el sacrificio a los trabajadores, y los trabajadores lo han hecho, y la CGT ha acompañado para poder empezar a crecer de nuevo. Y hoy estamos en un momento también muy difícil, donde vamos camino a un proceso de unidad de la CGT. Y espero que estemos a la altura de las circunstancias para construir esa unidad, porque mal nos va a ir si así no lo hacemos. Finalmente quiero citar, en sintonía con lo que decía Carlos, la responsabilidad que tenemos los trabajadores en una síntesis de un discurso que hace el Papa Francisco a los trabajadores de Italia, donde hace una semejanza con un fuerte y la torre. Y dice, el centinela de la torre no solo protege a los que están adentro, que en este caso serían los trabajadores formales, sino que desde esa torre debe proteger a los que están afuera, los trabajadores informales. Pero nosotros, para poder cumplir con ese mandato del Papa Francisco, tenemos que tener un movimiento obrero unido y fuerte, y haciendo política también. Porque si no, las decisiones políticas las toman otros. Y también proponemos y decimos que ese movimiento obrero organizado necesita de un Consejo Económico y Social que pase por el Congreso, que sea ley, y que las decisiones que toma ese Consejo Económico y Social sean norma para todos los argentinos, porque si no es una mentira. Ese es el lugar donde tenemos que estar para tomar las decisiones. Y finalmente yo, digamos, para
Para finalizar, quiero citar al creador, en 10 renglones, al creador de este modelo sindical, que en un libro que se llama El modelo argentino para el proyecto nacional nos dice lo siguiente: en nuestra concepción el trabajo es un derecho y un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Los trabajadores constituyen uno de los pilares del proceso de cambio. En el momento en que teníamos que rescatar a la sociedad argentina de una concepción liberal, los trabajadores configuraron la columna vertebral del proceso. En la comunidad a que aspiramos, la organización de los trabajadores es condición imprescindible para la solución auténtica de los problemas argentinos. A partir del principio de libre posibilidad de construir sindicatos, el justicialismo siempre se sustentó en el criterio de la indivisibilidad de la clase obrera organizada. Se requiere en consecuencia una sola central obrera. El fundamento del vínculo es la solidaridad. Las organizaciones sindicales viven al impulso de esa solidaridad, que es la que da carácter permanente y la única fuerza indestructible que la aglutina. Ello con el claro sentido de que además de la solidaridad de la organización, está vigente la esencia solidaridad individual de los hombres que la integran por la sola razón de ser trabajadores. Los objetivos de las organizaciones de trabajadores consisten en la participación plena, la colaboración institucionalizada en la elaboración del proyecto nacional y su instrumentación en la tarea del desarrollo del país. Así que bueno, con estas palabras del general Perón, yo quería cerrar invitándolos a todos a que pensemos qué tipo de sindicato queremos, si queremos sindicatos débiles, si queremos sindicatos fuertes, qué tipo de dirigentes sindicales queremos, los que están al frente de la lucha, y qué tipo de país queremos. Un país que utilice la tecnología para desplazar mano de obra, que utilice la tecnología para crear mano de obra. Un país que integre a los trabajadores en las decisiones o que expulse a los trabajadores en las decisiones. Un país que tenga la asistencia social como un elemento transitorio o como un elemento permanente. Estas son decisiones que tenemos que tomar entre todos. Los trabajadores no tenemos miedo a la construcción de poder, no le tenemos miedo al poder, no le tenemos miedo a la participación política y no tenemos miedo a convertirnos en un fuerte factor de poder para sostener los difíciles tiempos que se vienen en la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, muchas gracias. Les digo algo, estuvimos recibiendo algunas consultas, preguntas. Les sugiero a los que quieran, lo pueden hacer ahora también, que pongan el mail, porque a lo mejor alguna consulta requiere de que alguno de los expositores después pueda complementar o pueda enviar bibliografía solicitada en la misma pregunta a través del mail, ¿sí? Así que bueno, si tienen ganas, los que hacen preguntas pueden además agregar su mail. Bueno, vamos con el tercer participante, expositor. Participantes somos todos. Se trata de Mario Gambacorta, que es integrante de la Pastoral Social, como primera característica. Es abogado, docente e investigador. Las tres cosas. Y después me largó todo el currículum. Lo voy a tratar de abreviar. Es doctor en ciencias jurídicas, tiene títulos de posgrado y da clases en un montón de universidades. Obviamente que tiene libros escritos, artículos en la Argentina y en el exterior. Te damos la bienvenida, Mario, y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder participar de esta actividad sobre el modelo sindical, el modelo de relaciones laborales y el modelo de nación. Quiero agradecer al CEFAS, quiero agradecer a la pastoral a la que pertenezco, por este espacio, por ser un ámbito que creo que siempre, particularmente la pastoral social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, sin desmedro de nada ni de nadie, con un compromiso muy fuerte con lo social,
para mí es un doble placer compartir con tantos amigos y amigas que veo, y compartir este panel con mis queridísimos amigos Gabriel, Aníbal y Carlos, que es quien, el alma mater y el motor de todo este espacio, y que destaco realmente la exposición brillante de Carlos, la exposición brillante de Aníbal, que creo que nos han presentado la problemática que vamos a estar tratando, y en la cual voy a tratar de aportar hablando del modelo sindical como herramienta estratégica en el marco de un proyecto de nación, ¿no? Porque hay una interrelación entre todo esto, ¿no? Y me parece que en estos tiempos que corren es necesario, Aníbal y Carlos ya lo han hecho y muy bien, contextualizar, evidenciar los intereses, y como decimos en los ámbitos académicos, establecer categorías de análisis. Porque en el escenario que vivimos, el neoliberalismo tiene una estrategia permanente, que es restarle valor a las palabras, mezclar todo, confundirnos, porque si las palabras no tienen valor, todo es lo mismo, y cuando todo es lo mismo, nada es nada. Yo hace un tiempo vengo trabajando en lo que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, y en ese enfoque precisamente me oriento a establecer y restablecer precisamente categorías fundamentalmente vinculadas con los principios del derecho del trabajo, que creo que hay que remozar, pero sin alterar su esencia, sin alterar su sustancia. Y voy a aclarar algo y lo voy a decir desde ahora, ¿no? Carlos lo señalaba cuando mencionaba ese comentario que le habían hecho, como que los sindicatos eran algo del pasado. Y de lo que estamos hablando nosotros, particularmente y primeramente del modelo sindical argentino, no es algo del pasado. Y si es algo del pasado, mucho más del pasado es a dónde nos quieren llevar ahora. Porque nos quieren llevar al siglo XVIII, nos quieren llevar al 1700, cuando empezó la Revolución Industrial y cuando empezaron a surgir precisamente como respuesta, como reacción a los abusos y a las aberraciones que cometía el sistema liberal, ese liberalismo, ese sistema capitalista que ya empezaba a perfilarse en la lógica de maximización de la ganancia, va a aparecer una respuesta que va a ser precisamente la organización de los hombres y mujeres que trabajaban en aquellas fábricas o talleres. Y aclaro otra cosa también, porque después seguramente surgirá, pero lo voy a decir. También podrá decir, pero vos estás hablando de la revolución industrial en el 1700, estás hablando de la máquina de vapor. Sí, estoy hablando de la máquina de vapor, pero también estoy hablando de la segunda revolución industrial, que es la electricidad, la tercera revolución industrial, que es la robótica, y la cuarta revolución industrial, que dicen que es la inteligencia artificial. Entonces, en síntesis, estamos hablando de los procesos industriales que modificaron las formas de organizar el trabajo, las formas de producir, y que, como a mí me gusta señalar, cada vez que empiezo un curso en grado o en posgrado, ya desde hace unos 7, 8 años, señalo que nosotros estudiamos Derecho del Trabajo por un acontecimiento histórico, que fue la Revolución Industrial, pero solo por la Revolución Industrial no hubiéramos llegado a estudiar Derecho del Trabajo. Estudiamos Derecho del Trabajo por los sindicatos. Si no hubieran existido los sindicatos, no existiría el Derecho del Trabajo. Y valga la advertencia, si los sindicatos no existen o se debilitan, le pasa lo mismo al Derecho del Trabajo.
porque el gran sostenedor del derecho del trabajo, y vamos a hablar también del rol del Estado, pero previamente es la organización sindical. Entonces, dentro de este enfoque, ¿no? Y uno va categorizando, que es una forma de sistematizar, de dar suertes de definiciones, considero que en el marco de lo que llamamos relaciones laborales en Argentina, hay una herramienta estratégica que es central. Y lo digo en términos estratégicos. Recién Aníbal hablaba de Perón, que es el creador del modelo sindical argentino. Y Perón era, entre otras cosas, un gran estratega. Y cuando él desarrolló una estrategia para la nación, la acompañó y desarrolló una herramienta estratégica que es el modelo sindical argentino, que tiene determinada lógica, que se diferencia de otros modelos. Yo siempre digo, uno tiene valoraciones, yo soy un defensor y reivindico profundamente el modelo sindical argentino. Pero los modelos sindicales son distintos por los contextos, por los intereses. Y el modelo sindical argentino es una herramienta estratégica que va a ser, yo me atrevería a decir, el centro o el punto de partida para desarrollar y sostener las relaciones laborales, como bien lo señaló Carlos, bien lo señaló Aníbal. En Argentina ha habido muchos debates, muchos de ustedes y muchas de ustedes los conocen, en torno al modelo sindical argentino, a una supuesta vinculación o conflicto del modelo sindical con la libertad sindical. Y eso fue una estrategia también. Una estrategia de muchos para debilitar y de otros que se prestaron y fueron funcionales y causaron mucho daño. No al modelo sindical, que es una concepción y una estructura, ¿no? Como decimos en Derecho del Trabajo, es la estructura sindical, la forma de organización que caracteriza a la Argentina. Por eso hace unos años, un poco cansado, si me permiten la expresión, de esta situación, escribí un artículo que dije, hay reglas de aplicación de la libertad sindical. Porque particularmente estaba cansado que cuando habláramos de libertad sindical, solo habláramos de autonomía y de democracia sindical. Y no quiere decir que hay que dejar de lado o tirar por la ventana la autonomía y la democracia sindical. Son reglas de aplicación, pero no son las únicas. En su momento tuve el gusto de dirigir un proyecto de investigación que hicimos prácticamente un relevamiento de toda la bibliografía en torno a libertad sindical y cómo se relacionaba. Y el grueso era libertad sindical y autonomía, libertad sindical y democracia, libertad sindical y autonomía y democracia. Ahora, yo me pregunté a partir de eso, ya hace mucho tiempo, y lo quise plasmar por escrito, porque decía, la libertad sindical está un escalón arriba. La democracia sindical, la autonomía, y yo agregué otros 3 componentes, que es la tutela estatal, la negociación colectiva y la huelga, también como reglas de aplicación de la libertad sindical. Son 5, por lo menos en cómo lo estructuré en ese momento y lo sigo sosteniendo. Autonomía, democracia sindical, tutela estatal, negociación colectiva y derecho de huelga. Porque a partir de ahí es que ponemos en funcionamiento la integralidad de la libertad sindical. Y podemos decir, y creo que algunos o muchos podremos coincidir, es que no nos preocupamos tanto de la negociación colectiva, salvo en los gobiernos de facto, y en algunos gobiernos no de facto, como en los últimos tiempos, que directamente trataron de cercenar la negociación colectiva. Y ahí pasó a segundo plano esa discusión. Porque cuando digo de esas 5 reglas, la más importante, a mi modesto entender, es la negociación colectiva. Yo siempre digo que la autonomía y la democracia sindical son fundamentales, pero son instrumentales y hacen sobre todo a la vida interna de las organizaciones.
la acción externa, el sentido, lo que también señalaba Aníbal cuando refería al artículo 3 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, que es o sea, ¿qué es la defensa de los intereses? ¿Cuál es la función, el mandato para la defensa de los intereses? Fundamentalmente se hace a través de la negociación colectiva. Desde lo más emblemático y formal, que es el producto central, si quieren decirlo así, que es el convenio colectivo de trabajo, pero negociación colectiva, y acá hay muchos amigos y amigas que son dirigentes sindicales y que saben que prácticamente todos los días están negociando algo. Más grande, más chico, pero todos los días, al que le liquidaron mal las horas extras, el otro que no nos pone la cartelera gremial, y obviamente la negociación más profunda, ¿no? Más emblemática, más característica, que es el convenio colectivo. Entonces, ahí viene otra herramienta estratégica, que es la negociación colectiva, pero que va a tener una relación directa con la estructura sindical. Cuando digo estructura sindical, me estoy refiriendo al modelo sindical argentino. Porque esa estructura sindical tiene que ver con lo que va a ser la estructura negocial. O sea, de acuerdo a cómo nos organicemos como sindicato, o sea, el tipo, forma de organización sindical, a lo que en Argentina se llama lo que se llama clase de organización sindical, que es la personería gremial, la simple inscripción primero, y para el sindicato que logra ser más representativo, la personería gremial. De esa forma vamos a incidir en la negociación colectiva. Porque si tenemos sindicatos por actividad, lo que quiere decir es que estamos buscando negociar por actividad. Y si hay sindicatos por empresa, como se quiso estimular en los últimos años, y de hecho ustedes vieron que algunos se habilitaron, lo que se buscaba no era otra cosa que, si hay negociación, que cuando hay organización por empresa hay menos negociación, porque la cobertura de la representación es menor. Yo en la facultad siempre le señalo a las y los estudiantes, le digo, ¿ustedes piensan que en un taller, y lo digo con todo respeto, un taller donde trabajan 5 o 10 trabajadores, van a poder negociar solos? ¿Va a haber un convenio colectivo para 10 trabajadores? En el mundo de la teoría y en el mundo académico a veces nos pasamos de vuelta y hacemos construcciones teóricas que cuando se testean con la realidad no se pueden sostener. Pero los que más o menos hemos tenido, ¿no?, la suerte o la desgracia de atravesar conflictos, situaciones difíciles y situaciones que también nos han dado alegría, sabemos que se requiere otra cosa para negociar. Cuando Perón impulsa el sindicato por actividad, lo hace con un sentido estratégico. Mayor representación. Si negocio, tengo convenio colectivo, y quería negociar, e impulsó la negociación. Obviamente, tenemos un convenio colectivo para una mayor cantidad de trabajadores. Después esto lo podemos complementar, podemos articular la negociación, pero si articulamos la negociación por empresa, por ser un ámbito distinto, como dice nuestra ley, ¿no?, la ley del 2004, la 25877, solo puede modificar al anterior en un sentido más favorable. Si ustedes lo ven esto de algunos sectores empresariales, ¿qué quieren? Que la negociación por empresa permita descolgarse del convenio, y como me gusta ejemplificarlo para hacerlo lo más claro posible, entonces el convenio de actividad se te transforma en un queso gruyère. Tenés una horma que te llenan de agujeros. Entonces, en esta empresa no se aplica tal cuestión más favorable en jornada, en condiciones de trabajo o en lo que fuere. O sea, el modelo sindical argentino no es inocente. Y no es inocente, a mi criterio, en el buen sentido. De la misma forma que los que plantean otra forma de organización sindical, otra estructura sindical, están buscando reducir la negociación o que no haya negociación. Y por eso el ejemplo habitual es Chile. Porque lo que no se cuenta es que el modelo de relaciones colectivas del trabajo de Chile es el modelo que implantó Pinochet.
el ministro de Trabajo de Pinochet, Piñera, el hermano del actual presidente. El modelo de relaciones laborales, el modelo previsional, todo lo que le dejó el neoliberalismo. Acordémonos que Chile fue la primera gran experiencia neoliberal en la gestión de un Estado, implantado por dictadura, obviamente. Y explicitado, porque creo que tenemos que empezar a entender mucho más claramente al neoliberalismo, explicitado por Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, que cuando visitó Chile dijo, y esto lo pueden constatar, está en todos lados, está filmado, está grabado, que dijo que prefería una dictadura con libertad de mercado a una democracia donde el Estado interviniera. Yo siempre digo, fue un sincericidio. Afortunadamente lo dijo, porque hoy el neoliberalismo nos vuelve a mostrar sus profundas convicciones antidemocráticas. Entonces nosotros creo que tenemos que reflexionar sobre esto y me parece que es importante en esto entender que ese modelo sindical que se proyecta en un modelo de negociación colectiva está pensado en un determinado modelo de país o modelo de nación. ¿Y cuál es ese modelo de nación? ¿No? Carlos hizo referencia, Aníbal también hizo referencia. Es un modelo para un desarrollo, pero un desarrollo industrial. Un desarrollo industrial que genera trabajo, que genera distribución. La negociación colectiva, yo siempre lo digo, miren, hasta que se inventó, entre comillas, vamos a simplificar, el derecho del trabajo, y hasta que dentro del derecho del trabajo se desarrolló la negociación colectiva, la única forma de distribuir la riqueza eran las políticas tributarias. Digo el derecho del trabajo y también, obviamente, dentro de lo que podemos llamar derecho social, obviamente la seguridad social. Pero lo más dinámico, inclusive cuando el creador del concepto de ciudadanía habla de esta idea y habla del siglo XX como el siglo de los derechos sociales, dice la herramienta más dinámica, más potente es la negociación colectiva. Ahora una negociación colectiva que tenga un fuerte impacto distributivo necesita tener un modelo sindical que se lo permita. Y el nuestro lo permite. Y por eso se critica tanto a los sindicatos, a este dirigente, a otro. En realidad no preocupa eso. Lo que preocupa es el modelo sindical por lo que implica y por lo que sostiene ese modelo sindical. Miren, puede haber, y esto ahora retomo, pero hago un breve paréntesis. Miren, uno puede estar discutiendo la reforma de tal o cual legislación laboral. Yo no tengo dudas que el objetivo central y estratégico, porque del otro lado también se tienen estrategias, es el modelo sindical. Porque si se quiebra el modelo sindical, hay muchas cosas que van a caer solas. No solo los sindicatos y los dirigentes, sino van a caer los derechos del grueso de los y las trabajadoras. Entonces, eso busca un modelo que se contrapone, como bien señalaba Carlos, a ese modelo de producción primaria, ese modelo hoy tan evidente en términos de extractivismo, ese modelo de apertura financiera y ese modelo que en términos prácticos se llama modelo de inversión-exportación. Inversión que en general no va a lo productivo, por eso aperturismo financiero, la timba financiera, permítanme esta expresión que hemos visto hace poquitos años, y la producción primaria. Tengan en cuenta un dato. Se cambia el nombre de Ministerio de Industria por Ministerio de Agroindustria. O sea que si queda algo de industria va para el agro. Cuando un gobierno le pone nombre a sus ministerios, ideológicamente está diciendo muchísimo. Es muy simbólico y muy característico eso. Ahora, este modelo de desarrollo es un modelo que cuando empieza a potenciarse el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Que surge la gran preocupación durante la Primera Guerra Mundial, porque obviamente estaban en guerra, no llegaban ciertas cuestiones, y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que no podemos producir y que eso nos afecta no solo en términos productivos, sino en términos de independencia, en términos de soberanía, en términos de autodeterminación.
Y no solo en términos económicos, sino en términos políticos. Ahora, me parece que una de las grandes reflexiones, y yo creo que donde esto está más claro que en muchos otros sectores, y por eso creo que el movimiento sindical tiene una responsabilidad, y yo digo, o tenemos, porque yo me siento parte del movimiento sindical argentino, tenemos una responsabilidad que creo que es traccionar, difundir esto y hacerlo entender más, porque este modelo no está consolidado. El modelo hegemónico es el otro. A mi criterio, lamentablemente, sigue siendo el otro. No más allá de avances en determinados momentos históricos, Aníbal lo explicaba muy bien cuando hablaba de la década del 40, de la década del 50, de la recuperación que se dio hace algunos años, sistemáticamente suceden problemas, eso que se definió también como la estructura productiva desequilibrada, y en nuestro modelo de desarrollo entra en crisis porque necesita un mayor financiamiento y necesita una transferencia de recursos desde el sector primario, fundamentalmente, para poder sostener los procesos de industrialización. Y hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que todo esto también nos lleva y se ha potenciado en los últimos tiempos. Con un colega hace unos años escribimos un artículo allá por el 2013 que llamábamos Nuevos Intentos para Viejos Paradigmas, porque veíamos venir la contraofensiva neoliberal, ¿no? Y hoy estamos en lo que a mí me gusta caracterizar y categorizar desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales como una hegemonía deslaboralizadora. Eso es lo que está prevaleciendo. Cuando hablamos de una hegemonía es que hay determinados ejes, determinados paradigmas que prevalecen. Y lo estamos viendo porque muchos de esos se van naturalizando, inclusive por trabajadores y trabajadoras. Y en contextos complejos como los que estamos atravesando en Argentina y en el mundo, eso se evidencia más, se afecta la lógica tutelar, protectoria del derecho del trabajo, y sistemáticamente, y ustedes lo deben ver al igual que yo todos los días, se afecta la centralidad del trabajo dependiente. Y en esto también hay que decirlo, ¿no? Esto es una estrategia de sectores neoliberales, pero ciertos sectores del pensamiento progresista también tienen que asumir responsabilidades por ese cuestionamiento permanente desde otras lógicas y otras lecturas, ¿no? a la dependencia. Y sin embargo, y en términos generales, nada es absoluto desde ya, los trabajadores en relación de dependencia, más allá de la difícil situación que obviamente se está atravesando, en términos generales y comparativos, se encuentran mejor que esas nuevas modalidades, que esa heterogeneidad, esa diversidad de formas de trabajo, que siempre digo, soy muy respetuoso y entiendo que cada uno haga lo que pueda y se gane la vida como pueda para poner un plato de comida en la mesa de su familia. Ahora, el proceso de subsistencia, hasta de defensa, en términos de subsistencia, no puede ser naturalizado, ni romantizado, porque en general vemos que esas formas deslaboralizadoras, en términos generales, están más de lo que se denomina el precariado, ¿no? Que en Argentina lo llamamos más la precarización. El precariado es un trabajo, un libro de Guy Standing, un pensador que estableció distintas categorías de precariado, ¿no? Y se va instalando un discurso desregulador en un sentido desprotectorio, porque supuestamente el trabajo dependiente es algo del pasado a lo que no podemos volver. ¿No podemos volver?
¿Dónde está escrito ese determinismo histórico? El trabajo es una construcción social, es una construcción política. Y en eso, el movimiento sindical argentino está llamado a cumplir un rol fundamental, porque es una herramienta estratégica para sostener esto. Ahora bien, hago otra nota al pie. Mientras a nosotros nos plantean todas estas formas alternativas, los países más desarrollados son las que tienen mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Y a nosotros nos ofrecen el mito del emprendedurismo. La semana pasada publiqué un artículo que hablaba, digo, basta con el mito del emprendedurismo. Más allá de que pueda haber algunas formas de emprendimientos que, en términos generales, porcentualmente, mayoritariamente, no son exitosos. Salvo para un porcentaje menor, que tiene ciertas características, ¿no? Yo la otra vez veía un trabajo de un gran pensador portugués, Boaventura de Sousa Santos, que decía, el emprendedurismo le da glamour a la precarización, porque ahí hay una construcción ideológica, hay una reconfiguración de las subjetividades, o sea, de cómo nos vemos. Aníbal hablaba de la meritocracia. Meritocracia, emprendedurismo, son todas figuras deslaboralizadoras. En los países más desarrollados de la OCDE no es el paradigma central el emprendedurismo. 90% de relación de dependencia en Alemania. Ejemplo. Entonces, y acá hay un elemento central, ¿no? Que les dije que iba a hacer alguna referencia. Cualquier cosa, Gabriel, vos me marcás el tiempo, pero ¿qué es el rol del Estado? Y creo que con el rol del Estado nosotros también tenemos que avanzar en limitar algunas confusiones malintencionadas. Y si no malintencionadas, algunos, bueno, quizás lo replican porque se va internalizando. Uno mismo, cuando habla la intervención del Estado, ¿no? En determinado momento dije, a ver, creo que hay que construir una categoría para dejar en claro que no toda intervención del Estado es mala. Por eso me gusta diferenciar y categorizar y decir que son dos cosas distintas. Una cosa es la intervención tutelar del Estado. Y otra cosa es la injerencia indebida del Estado. Porque si no, todo es intervención y termina siendo todo malo. Y ese es el discurso del liberalismo, del libertarismo. Entonces, intervención tutelar. Y acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de derechos sociales, no alcanza, como en los derechos civiles y políticos, con la abstención. O sea, que el Estado no me moleste en mi vida privada, que el Estado no me moleste en mis creencias religiosas, que no me moleste en mi orientación sexual, que no me afecte la propiedad, que no me meta preso sin un debido proceso. Esos son los derechos civiles y políticos, donde se busca la abstención, que el Estado no se meta. Porque en general cuando se mete... Ahora, otra cosa son los derechos sociales, donde si el Estado no hace nada, probablemente los derechos sociales no avanzan. ¿Qué hubiera sido del movimiento sindical si Perón no hubiera creado el modelo sindical argentino? Entonces cuando lo hizo, se metió. Y sí, se metió, porque si no, teníamos modelos sindicales como, y lo digo con todo respeto, como la mayoría del resto de los países de Latinoamérica que o no tienen movimiento sindical o tienen movimientos sindicales por empresa y admiran el modelo sindical argentino, que es la referencia para todos. Porque dice, es más fuerte. ¿Y por qué es más fuerte? Porque en determinado momento se da ese proceso complejo, ¿no? Que es el accionar sindical que empuja, y en el gobierno del Estado, yo siempre separo gobierno de Estado, más allá que el gobierno es un componente, hubo alguien que recepcionó eso y dijo, este modelo es más tutelar. Y yo me pregunto,
¿Esto va en contra de la Constitución Nacional? Yo creo que no, estoy convencido que no. Porque si el 14 bis de la Constitución, ya hablamos del 14 bis, ni hablemos de la Constitución del 49, pero si hablamos del 14 bis que dice proteger el trabajo en sus diversas formas, si tengo una forma de organización sindical que redunda en mejores derechos y beneficios para las y los trabajadores, ¿está mal? ¿Eso viola la autonomía? Creo que no. Porque lo que no cuentan es que Pinochet desarmó los sindicatos por actividad y armó un modelo por empresa. O sea, yo siempre hago un jueguito de palabras, que el Estado siempre regula. Regula cuando no regula, siempre repito este trabalengua. Y para desregular tiene que hacer una nueva regulación. El Estado siempre está regulando, por acción o omisión. Y todo esto, ¿no?, tiene que ver con también poner en contexto nuestras realidades, ¿no? Lo señalaba muy bien Carlos, ¿no? A mí me gusta hablar en el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales de la historicidad, ¿no? La historicidad que configura las subjetividades. Y no hablamos solamente de contar la historia, hablamos de la historicidad cuando se crea un modelo sindical, eso reconfigura las subjetividades de los hombres y mujeres que participan en los sindicatos, porque revalorizan su dignidad, se revalorizan como personas y se revalorizan fundamentalmente como persona trabajadora. Y esto hace a la ciudadanía, una ciudadanía que la lógica liberal plantea en términos de derechos civiles y políticos. No le interesan ni quiere los derechos sociales. Sin embargo, el concepto de ciudadanía, que se acuña en 1949, tiene los tres componentes: derechos civiles, políticos y sociales. Y esto nos lleva también a cómo definimos los estándares laborales, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de referencia? Porque si esto no lo tenemos en claro, cuando preparaba esta charla, ¿no?, se me ocurrió otra categoría, ¿no? Si no, vamos camino a una precariedad consolidada. Vamos a consolidar situaciones de precariedad y vamos a establecer dobles estándares permanentes, que no quiere decir que no existan ni puedan existir heterogeneidades laborales. Porque hay situaciones que van a ser distintas y uno tiene que entenderlas y respetarlas. Pero ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el parámetro de referencia? Para mí el parámetro de referencia es el trabajo dependiente y tutelado. Me gusta definirlo así. Y acá surge otra cosa, no alcanza con la contrahegemonía. Cuando yo empezaba a estudiar esto, ¿no?, y a tratar de esbozar algo sobre esto, que más que esbozar era decantar un montón de cuestiones que uno viene estudiando y viviendo, ¿no? Ahora, bueno, ahora soy medio rata de laboratorio, pero yo también he estado en el barro y la trinchera y los conflictos laborales. Y cuando uno ve todo eso, se da cuenta que no alcanza con la contrahegemonía. O sea, estoy en contra, no. Tenemos que construir un concepto de lo que se llama una hegemonía alternativa. Definir paradigmas propios, criterios, términos, lo que yo llamo una nueva gramática laboralista, ¿no?, que parecía que lo habíamos ensayado con Carlos, ¿no? Porque realmente lo que tan bien explicaba Carlos, ¿no?, yo me lo voy a llevar a dar clase, lo que tan bien explicaba él, sin salir de los principios, tenemos que remozarlos, fortalecerlos, presentarlos de nuevo, ¿no? Ahora hay un elemento, ¿no?, con un anclaje, a mí me gusta siempre señalarlo, con un anclaje en la justicia social, que también lo señalaba muy bien Aníbal, ¿no? Un anclaje en la justicia social. Y vean lo difícil esto, porque el movimiento sindical argentino, yo tengo la suerte de compartir experiencias con gente de otros países, particularmente con mucha gente de Brasil. Entonces, yo le decía, mire, el movimiento sindical argentino mayoritariamente
mayoritaria, cuando digo mayoritariamente estoy hablando de un 90 y largo %, no está a favor de la lucha de clases, de abolir el capital. Ahora, sí quiere participar en la distribución de la riqueza. Porque como nos lo enseña la doctrina social de la Iglesia, si generamos riqueza, tenemos derecho a participar en esa riqueza. Y a veces cuando uno lo... ¿esto qué es? ¿El régimen soviético? No, es la doctrina social de la Iglesia. Y el que lo ve desde otra óptica tiene derecho a verlo, porque además la doctrina social de la Iglesia es de la Iglesia Católica, pero está abierta a creyentes y no creyentes, ¿no? Y realmente me parece que hay que volver a releer el pensamiento del Papa Francisco y ver que ese pensamiento ayornado, remozado, se entronca con la lógica que podemos decir arranca en 1891 con la Rerum Novarum, pero cuando se da Quod Apostolici Muneris o Libertas Praestantissimo, criticando, por un lado, la visión excluyente del socialismo y por otro lado, la visión excluyente del liberalismo, luego se da esa síntesis en la Rerum Novarum, ¿no? Donde se trata de armonizar esa relación capital y trabajo. A mí me preocupa mucho porque hoy estamos viendo muchos, no quiero generalizar, pero sí me atrevería a decir, digo muchos por no decir la mayoría, y ustedes evalúen si me quedo corto o largo. Muchos dirigentes del sector empresarial están en una lógica de no convivencia con el mundo del trabajo, como decía Julio Bodio. Y el mundo del trabajo son los trabajadores y las trabajadoras organizados en sindicatos y representados por esos sindicatos. Recién Aníbal nos hablaba del Consejo Económico y Social, y yo hace un tiempo escuchaba cuando le preguntaron a un dirigente de una cámara importante que su respuesta fue, ¿cuál sería una propuesta para el Consejo Económico y Social? Y la primera respuesta que dijo fue echar empleados públicos. ¿Eso es una propuesta para el Consejo Económico y Social? En todo caso, podría decir, vamos a estudiar el Estado, el funcionamiento, cómo están las áreas. O sea, la solución a todo, porque cuando la solución es echar gente, cuando la solución es recortar derechos sociales, lo que se está diciendo, lo que en el ámbito académico se dice el metadiscurso, es que el problema son los y las trabajadoras y que tengan derechos. ¿Ese es el problema? Yo le digo que si borráramos todos los derechos, Dios no lo quiera, ¿cuántos puestos de trabajo se crean mañana? El problema es mucho más profundo. El problema es un modelo de nación y cómo lo construimos ese modelo de nación. Y ahí el movimiento obrero es una de las pocas herramientas, y a mi modesto entender la principal herramienta, y lo digo en el buen sentido, que nos queda para avanzar en esto. Y sin desmedro de que existen otros ámbitos. Pero el movimiento sindical tiene una responsabilidad extra por su estructura, por su organización. Lo que preocupa es su organización, porque su organización es lo que le da capacidad de respuesta. Entonces, capacidad de respuesta. Y el movimiento, y ustedes, muchos y muchas de ustedes son dirigentes sindicales, no se los voy a explicar a ustedes, lo saben mejor que yo. El movimiento sindical no arma huelga todos los días, ni quiere ir al conflicto todos los días. Sin embargo, como digo, es uno de los pocos movimientos sindicales en el mundo que decreta una huelga y tiene un 97% de acatamiento. Hay otros que plantean un montón de cosas, como yo le decía, movimientos sindicales que dicen la vida. No, nosotros acá queremos el 50 y 50, el 50-50, como dice alguno. Ahora, y ahí hay una cuestión que también
se refirió, y lo tocó en dos tramos, Carlos, ¿no? Del diálogo social, que yo lo tenía apuntado, y voy a permitirme agregar algo. Un diálogo social sesgado. Yo lo categorizo en el enfoque crítico tutelar como un diálogo social sesgado. Porque cuando se nos habla del diálogo social, se nos habla del diálogo social dentro del concepto de trabajo decente del OIT. Y el concepto de trabajo decente, para los que no tienen nada, es mucho. Para los que tenemos un grado importante de desarrollo en los derechos sociales, no es tanto. Es más, hay que ser cuidadoso para que no se utilice como un estándar para bajar derechos. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene la OIT, y ustedes me van a saber entender porque no estoy diciendo vamos a la huelga todos los días, el problema que tiene la OIT que en 102 años nunca reconoció formalmente el derecho a huelga. Por eso, dentro de ese enfoque crítico tutelar, suelo hacer una prospectiva de la OIT y las limitaciones que viene evidenciando, como muy bien lo esbozó Carlos, evidenciando la OIT, sobre todo después de la crisis del petróleo, ¿no? Que fue el punto de quiebre de todo lo que estamos viendo hoy en día, para decirlo sintetizando. La OIT, que siempre digo, cumplió un rol central luego de la Segunda Guerra Mundial y que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1969, pero que después del 73 cada vez tiene más dificultad para lograr determinados convenios. Y siempre doy de ejemplo que en el 77 se firma la Declaración sobre Empresas Multinacionales porque no se pudo llegar a un convenio. De la misma forma que la Declaración de Derechos Fundamentales es una declaración. Yo también creo que hay que aplicarla, hay que cumplirla, pero es derecho blando, como decimos en el mundo jurídico, soft law. ¿Sí? Tiene más carácter de voluntariedad que de exigibilidad. Entonces, el conflicto hay que reconocerlo, el conflicto en el mundo del trabajo existe, hay un conflicto entre capital y trabajo, solamente que sabemos que hay un conflicto, pero por lo menos el movimiento sindical argentino no quiere aniquilar al empresariado. Ahora me pregunto hoy en día si el empresariado no debería valorar un poco más al movimiento sindical que tiene, porque además es un movimiento sindical que permite articular y encauzar el conflicto, porque hay interlocutores válidos. No es que tengo un conflicto y tengo 20 sindicatos para negociar. Que en general cuando hay 20 sindicatos para negociar, ese conflicto el sector empleador lo gana mucho más fácil, ¿no? Divide y reinarás, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces, ese conflicto hay que gestionarlo, hay que administrarlo, hay que encauzarlo. Ahora bien, el movimiento sindical, y se ha referido también el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿no? Es el sindicalismo, como en ese famoso discurso, que ya es un documento. Perón señalaba, decía, ¿el sindicalismo tiene algo para decir? Yo creo que sí, y creo que tiene mucho para decir. Y si me permiten una opinión personal, estoy cansado. Los ajenos no tanto, ¿no? Porque los ajenos uno ya está acostumbrado, pero que algunos propios subestimen tanto al movimiento sindical argentino. Y esta es una opinión personal de la que me hago responsable y no involucro a nadie. Porque parece, no está el movimiento sindical argentino para refrendar las cosas. Y algunos se confunden que la acción sindical en interacción con el gobierno del Estado es una subordinación al Estado o que el Estado tiene derecho a meterse en la vida de las organizaciones. No, no es eso. Si quieren lo podemos establecer como la Confederación Sindical de las Américas en su momento habló de la autorreforma. Y hoy se dijo, el movimiento sindical tiene mucho para decir en términos políticos. Y esto no es solamente en una participación política, que además tiene derecho a hacerlo. El movimiento sindical argentino es un actor social, pero es un actor político. Y tiene que ser parte de las decisiones. Y creo que hoy en día es estratégico que sea parte, y por eso es tan estratégico el modelo para ser parte de esas decisiones y fortalecer, y yo creo que los dirigentes sindicales esto lo tienen muy en claro, ¿no?
Creo que, y confío y espero, ¿no?, que el documento votado por unanimidad y ese camino a la unidad, ¿no?, que es característico de la unicidad, ¿no? Y además me permito decir algo, a veces hemos tenido divisiones, pero lo que ha mantenido unido al movimiento sindical, más allá de alguna división coyuntural, ha sido el modelo sindical argentino. La concepción común de que ese modelo es mejor para todos y todas, para las organizaciones y para las y los trabajadores que representan. Entonces, creo que el movimiento sindical argentino hoy tiene una responsabilidad histórica, por lo que representa, por su historia, por su significado en la historia argentina y porque es una de las pocas entidades organizadas y con capacidad que nos queda. Por todo lo que es y por lo poco que nos queda. Y dentro de lo poco que nos queda, y digo poco no subestimando, no caigo en la otra, porque es una de las pocas cosas que queda en pie. Sin desmedro de algunos movimientos sociales, con espacios de reflexión, como son muchas de las nuevas universidades, pero el que tiene que traccionar, definir, articular, ver cómo genera mecanismos de unidad, inclusive con formas de organización diferentes y diferenciadas y diferenciables, como pueden ser ciertos movimientos sociales, los movimientos de la economía popular, que, lo advierto también, reconocer derechos y ampliar derechos no quiere decir que por eso tengamos que licuar la lógica del modelo sindical. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, yo estoy estudiando, pensando, hay que discutirlo en las organizaciones, cómo se integra, porque no necesitamos. Los españoles tienen un modelo, inclusive cuando ellos tenían varias centrales sindicales, que era la unidad de acción. Los movimientos de la economía popular tienen su lógica y es absolutamente respetada y debe ser respetada, de la misma forma que la lógica del movimiento sindical argentino. Y ahí tenemos que articular. Y el movimiento sindical creo que se está abriendo generosamente a integrar y articular ese fenómeno. Entonces me parece que cuando yo tomo esto de herramienta, y creo que Perón vio una herramienta estratégica para acompañar un modelo de país que funcionó con sus luces y sombras, como todo lo que hacemos los seres humanos. Y que el movimiento sindical fue una herramienta central para sostener ese modelo. Y me parece que hoy vuelve a estar llamado el movimiento sindical a un rol central en defender, sostener y proyectar un modelo de nación. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, a ver. Estamos por cursar las 2 horas de encuentro. Si a ustedes les parece, es decir, nosotros esto desde el CEFA de la Pastoral Social lo pensamos como una puntada inicial, digamos, a un proceso de trabajo sobre este tema, ¿sí? Me parece que la participación en este Zoom, las exposiciones y digamos, dan la pauta del interés, digamos, y de la necesidad de profundizarlo. Entonces yo me animo a, un poco también por lo charlado cuando ya hace un par de meses empezamos a pensar esto con Mario, con Aníbal, con el padre Caputo, de que esto sea realmente la puntada inicial, que todos los que participaron de este Zoom, los que no pudieron y demás, puedan empezar a enviarnos no solo preguntas, sino propuestas de cómo seguir, ya sean sugerir temas o sugerir un camino a recorrer en este inicio, ¿sí?
No nos va a alcanzar este encuentro, obviamente, y lo sabíamos, para agotar, ni mucho menos, esta problemática. Era realmente empezar a recorrer un camino. Creo que lo hicimos, me parece, de manera exitosa, ya sea por los expositores, por la atención de todos los que estamos participando del Zoom, por alguna de las preguntas que se hicieron. No tantas, porque obviamente teníamos que esperar a escucharlos a todos, pero yo les quería proponer esto. De las preguntas que tenemos, digamos, algunas son muy generales, otras son algunas muy puntuales, por eso les pedí el chat para poder responderles. Por ejemplo, digo, ¿existe en nuestra normativa laboral la prevalencia de los convenios colectivos de trabajo por rama de actividad por encima de los de oficio, de profesión? ¿Dónde se pueden encontrar argumentos legales en esa dirección para evitar tercerizaciones fraudulentas en convenios? Bueno, esa pregunta, si ustedes me permiten, yo se la voy a pasar a Mario y él la va a poder contestar a lo mejor por mail con abundante detalle y demás. Si a ustedes les parece, salvo que quieran hacer otra cosa y están en todo su derecho de proponérmelo, tenemos dos. O seguimos un rato más con algunas preguntas generales que tengo por aquí, o le damos cierre a esto, pero para continuarlo. Es decir, para recepcionar las propuestas a través del mail de la pastoral, del Cefas. ¿Me fui? Alguien que aparezca porque no sé qué toqué y no sé si estoy. Estuve, ¿no? Estoy bien, bien. Entonces, digo, ¿qué les parece, digamos, estas dos cosas? Yo creo que mucho tiempo más no vamos a poder seguir, digo, por el horario, porque son las 9 de la noche y demás, pero que vamos a seguir, seguro. Les propongo esta metodología de que puedan, a través de los medios digitales, mandarnos las inquietudes y demás. Nosotros también pensar, digamos, cómo hacerlo. Obviamente el próximo encuentro va a ser después de las elecciones, pero lo vamos a continuar, ¿sí? Esto no fue un debut y despedida, sino fue un inicio. Así que no sé qué les parece, Mario, Aníbal. No, yo como dispongan ustedes. Somos un conjunto, así que lo podemos ver el tema. No, estoy de acuerdo con vos, Gabriel. Si los compañeros envían las propuestas y las preguntas, dispuestos a contestarlas, pero que sea una construcción colectiva, ¿no? Que nos ayudemos entre todos a ver cómo seguimos en conjunto, como es el movimiento obrero, que sea una gran asamblea y que tome las decisiones en conjunto. Después, a mí me parece mejor que nos quedemos con la gana de seguir y no que a lo mejor a las apuradas contestemos dos o tres cosas. Hay preguntas que son muy sustanciales, digamos. Acá, por lo que yo estuve viendo de todos los amigos que participan, que nos conocemos con algunos bastante, nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche discutiendo algunas de ellas. Así que si a ustedes les parece... Si estuviéramos presenciales con un poco de vino y unas empanadas, nos quedaríamos. Pero bueno, claro. Pasemos a un cuarto intermedio. Claro, ¿les parece? Dejamos abiertos las vías de comunicación a través de mail, de las que cada uno tengan, no solamente para las preguntas, para la propuesta. Nosotros tenemos algunas, lo estamos pensando y demás, de cómo continuar, ¿sí? Digo, esto tiene muchas ramificaciones, imagínense el tema, lo tenemos que poder encauzar. A lo mejor la próxima lo podemos plantear menos exposición, más debate sobre algunas cuestiones que acá se han tocado. Si les parece, damos por finalizado esto y les agradezco a todos y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Un gusto y agradecimiento por la invitación. Muy buena la actividad. Muy bueno, gracias por todo. Muy buena la información. Gracias, compañero. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Muy bueno. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, gracias.